Hola amigos, bienvenidos a otra semana más de mi podcast. ¿Cómo se levantaron el día de hoy? ¿Cómo empezaron la semana? ¿Cansados? Espero que no. ¿Durmieron bien? Espero que sí. Cuando uno duerme bien, uno se levanta fresquito, despejado, con energías, con muchas ganas, hace las cosas bien, no estás mareado, no tienes dolor de cabeza. Espero que se hayan levantado bien, que hayan descansado muy bien, que es lo más importante, la salud. El dormir ayuda muchísimo y es otra medicina más también. Yo sé que ustedes saben eso. Pero anyways, ¿cómo están? ¿Cómo están? Otra semana más y les tengo un nuevo episodio de mi podcast. Primero que nada, muchísimas gracias por haber recibido bien los otros episodios. Muchas gracias por todos sus mensajes. He estado leyendo los mensajes. Y vieron por qué me gusta compartir esto. Porque no solamente yo estoy compartiendo mi experiencia, sino que ustedes también. Quizá ustedes tienen una de estas enfermedades, porque son muchísimas, como lo toqué en uno de los episodios. Quizá tienen esas enfermedades, quizá un familiar de ustedes, quizá eh, una amistad, pero conocen a alguien que tiene esas enfermedades. Y todas nos chocan diferente. Todos somos diferentes, todos reaccionamos diferentes, nuestros cuerpos reaccionan diferente. Y me gusta compartir porque ustedes también me están ayudando mucho. Me están contando cómo han llevado sus enfermedades, cómo las siguen llevando las enfermedades. Y quiero tocar, no todos los comentarios, pero de los que yo me acuerdo y que me parecieron muy interesantes, que, por ejemplo, había un comentario, no me acuerdo el nombre, perdón, pero uno de los comentarios que sí los contesté, que me acuerdo que decían que esa persona tenía una de esas enfermedades, no sé exactamente cuál, pero que le dio cuando era una jovencita, una adolescente, y que hasta el día de hoy lo tiene, porque esas enfermedades no tienen cura. Tú puedes vivir plenamente, puedes vivir con muchos problemas, nunca se sabe. Es dependiendo de cada persona. Nuevamente, nuestros cuerpos son diferentes. Las experiencias van a ser diferentes para todas las personas. Yo estoy contando mi experiencia, lo que me ha pasado a mí. Quizá tienes las mismas enfermedades que yo tengo ahora mismo, pero quizá a ti no te tocó como me está tocando a mí. Quizá fue más difícil, quizá fue más fácil. Por eso cuento todo esto, porque es bonito compartir, intercambiar también pensamientos, ideas, opiniones, experiencias sobre todo. Y me acuerdo que esta persona sigue lidiando con esa enfermedad. Otras personas que la enfermedad, que, ¿cómo fue el comentario? La pregunta fue, ¿por qué la enfermedad no es mi amiga? Algo así. Y es verdad, porque tú vas a tener que vivir con esa enfermedad por el resto de tu vida. Entonces, mejor hay que aliarse con esas enfermedades. Pero me gusta esto de verdad y muchas gracias. Muchas gracias por abrirse también, por abrir el corazón y contar. Porque hay muchas personas que no les gusta contar, aunque no lo crean. Que no sé si tienen temor, vergüenza, pero es que también esa es otra cosa que vamos a tocar el día de hoy. Los efectos secundarios. Algunas de estas personas, quizá muchas de estas personas que tienen esas enfermedades que quizá lo han contado y lo han llevado como un secreto porque les da vergüenza, porque les da temor, vergüenza a la parte física, quizá que tienen todavía efectos secundarios y una como mujer, bueno, hombre y mujer es lo mismo porque si es algo físico, si el problema es físico y se nota como que te da un poco de vergüenza, pero creo, yo digo para la mujer un poco más por la vanidad, aunque los hombres también son bien vanidosos. Pero entonces yo pienso que, y yo sé, de hecho, que algunas de esas personas no han dicho nada por eso. Quizá también tengan otras razones, no lo sé. Pero me gusta que abran su corazón. No tienen que darle vergüenza porque es parte de la vida. ¿Qué vamos a hacer? O sea, mejor para mí es compartir, comunicar, ayudar de esta forma.
aunque no lo pienses, estás ayudando a otras personas para que no se sientan mal, para que no les dé vergüenza, para que se apoyen en otras personas, para que no se sientan solas. Porque es difícil pasar por situaciones así, por enfermedades que uno dice, pero ¿por qué? Nada. Y como dice el comentario, es mejor aliarse y ser amiga de esta enfermedad para llevarla bien. Pero hoy día quiero tocarles los efectos secundarios. Pero antes que empiece con eso, en el episodio anterior, y por favor, pónganse al día con todos los episodios, porque todo es continuación. En el episodio anterior me olvidé de decirles que cuando yo llegué al hospital a emergencia, les dije que tenía algunas cosas cuando llegué ahí, pero también estaba con fiebre, que yo ni enterada, o sea, no me sentía con fiebre, no me tomé la presión, la temperatura porque no me sentí, o sea, que estaba caliente, nada, no tenía chills, no estaba temblando, pero estaba con fiebre también, aparte de lo demás que les conté. Y también cuando estaba en el hospital, en el episodio anterior, les comenté de una noche, sobre todo, que la pasé mal y me asusté. ¿Sí se acuerdan? Ok. Y esa noche me tuvieron que poner oxígeno toda la noche, porque yo, o sea, sí me dio miedo, porque no tenía aire, o sea, nada. Que yo estaba así para respirar y no había de dónde jalar porque no había aire. Entonces me pusieron oxígeno también esa noche, me acuerdo. Que fue una noche diferente que nunca me había pasado y fue algo intensa para mí. Ok, ahora sí. Ahora sí podemos empezar. Les quería contar algunos de los efectos secundarios que molestan mucho, porque aparte que estás tomando ya medicinas, estás ya con tus problemas, con enfermedades, tienes que también lidiar con otros efectos secundarios que a veces no tienes de otra. O sea, te van a dar, quizá no te dan todos, pero te van a dar algunos. ¿Cómo fue tu experiencia? Me cuentas si es que tuviste efectos secundarios con alguna de las medicinas que te recetaron. Nos cuentas en los comentarios. Si me estás escuchando por Spotify, te invito también, termina este episodio por Spotify, pero también vete al canal de YouTube para que puedas ver el video, porque van a ver algunas cositas que les voy a estar enseñando en la pantalla que no, obviamente no me puedes ver por Spotify. Así que los invito por allá y le den amor al episodio, solamente al audio en Spotify y al video con subtítulos en diferentes idiomas en el canal de YouTube. Y también, por si acaso, y para contar un poquito, porque sé que muchas personas son de la vieja escuela. Yo me considero de la vieja escuela. Yo con la tecnología, uy, como que ahí vamos, sigo aprendiendo porque es bastante, de verdad. Y a veces se me complica el mundo. Entonces yo sé que hay varias personas que también se sienten como yo. Entonces Spotify solamente es el audio, aunque sí he subido algunos videitos en Spotify también, pero generalmente solamente es el audio. Entonces, ¿para qué el audio y para qué YouTube? Porque, por ejemplo, debes estar, si estás, ponle manejando, o estás limpiando, o estás haciendo ejercicio y no tienes tiempo de estar viendo la pantalla de tu teléfono, solamente estás con tus audífonos y puedes escuchar, entonces esa es la razón por la cual vas a usar Spotify. Solamente es el audio, nada más. Entonces, si quieres ver la pantalla, las imágenes, el video y también hablas otro idioma, entonces te vas a YouTube y hay subtítulos en diferentes idiomas y ves las imágenes, ves lo que te voy a compartir. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo hola con las manos, estoy riéndome, bueno, no, sonriéndome, cosas así que no puedes ver en Spotify. Así que les recomiendo que le den amor en ambas plataformas. Ok. Ok, les voy a contar uno de los efectos secundarios de las medicinas que estoy tomando. Vamos a empezar por los esteroides, que creo que es la más común. Déjame ver si esa es la... Esta no es los esteroides. Este es... Este de aquí. Ok, llevo ya noviembre, diciembre, enero, 5 meses
tomando esteroides, que es mucho tiempo ya, pero con la ayuda de Dios este mes termino. Vamos a ver, ya les voy a estar contando en las redes sociales, así que síganme por todas las redes sociales. Por ahí les subo videos, fotos, historias, un poquito de todo, pero siempre manteniéndoles al tanto de todo lo que está pasando. Y también novedades y cositas por ahí que tienen que ver, bailes también, que ya estoy retomando. Ah, esa es otra cosa. ¿Por qué me pongo a bailar? Y miren, yo estoy feliz porque ya puedo moverme más. Me canso, sí me canso todavía. Que antes no me cansaba así, Dios mío. Me cansaba así, o sea, hacía el mismo baile un montón de veces, pero hacerlo 1 o 2 veces me canso. Entonces en las redes sociales me dijeron, yo pensaba que estabas enferma. ¿Y por qué estás bailando? Por favor, tómenlo como algo positivo. Estoy bailando porque ahora puedo bailar más. No me estoy cansando tanto. Me canso, sí, pero puedo hacerlo. Las piernas me dan más. La respiración me da más. Así que siéntanse contentos, al igual que yo, que puedo hacerlo por lo menos. Y como lo dije en las redes sociales, mientras pueda hacerlo, lo voy a seguir haciendo. El día que no pueda hacerlo y tenga mucha dificultad, entonces ahí voy a parar. Pero mientras pueda, voy a seguir haciéndolo. El cuerpo no está tan flexible como, como estaba antes, pero igual, creo que al bailar ahí estoy ayudando a mi cuerpo también. Es otra forma de hacer ejercicios. Así que alégrense, por favor, por mí. Cada cosa es un logro inmenso para mí. Ok, y nos vamos con los efectos secundarios de los esteroides. Aquí algunos. Dolor de cabeza, eh, mareo, dificultad al irte al dormir, o sea, agarrar sueño, mejor dicho, y también dificultad en mantenerte dormido, porque a veces uno se levanta para ir al baño, para orinar, y te regresas a la cama y no puedes agarrar sueño. Entonces, la dificultad que a mí me chocó, las dos, para irme a dormir y para mantenerme dormida. Es una jodienda para mí. Y ahí fue que cambió todo mi horario. Como les conté, las ojeras están brutales, o sea, fuera de liga, que ahora, ay, bueno, en mis redes sociales se dan cuenta. Y yo les dije, o sea, la apariencia, el aspecto físico cambió. A mí me cambió. He sentido que he envejecido muchísimo, no solamente en la parte física, pero también me siento más lenta en muchas cosas. Me siento como que necesito más tiempo para hacer algunas cositas que las hacía muy fáciles antes de enfermarme. No sé, todo cambió de verdad. Pero bueno, ha sido uno de los problemas más fuertes para mí, el efecto secundario de el dormir. Un problema para mí de verdad. Aquí dice, felicidad inapropiada también. Ahorita les cuento algo más. Felicidad inapropiada. Otro de los efectos secundarios. La lista es enorme, miren. Espérense. Todo eso acá. Aquí estoy enseñando en el canal de YouTube. Otro side effect. El cambio de mood, de tu... ¿cómo se dice? Dios mío, se me fue la palabra. Change of mood. Tu alegría, Ay, no. Ese es el problema a veces que se me olvidan las palabras. Y eso no es otro side effect. Creo que la memoria también es un side effect porque me está chocando. Espérense. El ánimo. Ay, Rocío. Cambio de ánimo. O sea que aquí dice extremo. El cambio de ánimo extremo. Que eso también me dio a mí al principio cuando estaba con una dosis súper fuerte. Que no me cambiaba el ánimo de estar molesta a estar feliz, no. Pero el ánimo me lo cambió, como que me tranquilizó, me calmó. Ustedes no saben qué. Yo me tomaba la pastilla y es como que, no me sentía drogada, no, pero me sentía recontra en paz, recontra tan tranquila, que desde ahí empecé a hacer las cosas recontra suaves, tomándome mi tiempo. Ahí también cambió un poco mi estilo de vida, que para mí ese sí fue un buen efecto secundario. Como que me paró un poco, porque yo siempre corría. Y después de eso como que tranquilita, más relajada,
como que tomando las cosas más suave. Y eso sí, sí soy testigo de eso. Cambios en personalidad. Nuevamente, el ánimo es diferente, pero la personalidad, a mí en personalidad no, pero creo que por el ánimo que me tenía más tranquila, mi personalidad estaba como que más chilling, más tranquilita, más relajada. Eso sí, sí me acuerdo bien. Ahora que la dosis está más baja, porque estamos bajando cada mes la dosis, me siento todavía tranquila, no tan relajada como me sentía con la dosis más alta, pero sí todavía me siento como que más tranquila. Me siento como que hay más tiempo. Y antes yo corría porque el tiempo me faltaba, como que se me iba. Así siempre me sentí yo. Ok, vamos a seguir. Y de hecho, antes que me olvide, cuando yo creo que lo he tocado en algún episodio o en algún video del canal de YouTube, no me acuerdo, pero cuando yo era niña, yo me acuerdo que yo siempre sentí que la vida tenía que hacer las cosas que yo quería temprano, a temprana edad, porque sentía que la vida estaba corriendo atrás mío, que me iba a atrapar temprano en la vida. Does that make sense? Como que la vida avanzaba muy rápido y tenía que hacer todas las cosas porque algo iba a pasar que me iba a ir temprano. No sé, yo siempre tuve ese feeling desde que estaba chiquita, que tenía que hacer las cosas rápido y todo lo que yo quería, porque la vida estaba ahí atrás mío. Entonces, creo que por eso también soy así. Empecé mi familia temprano, mis hijos. Puede ser, puede ser. Ok, otro efecto secundario, a ver. Que se te pueden poner los ojos así bien grandotes. No sé la palabra, no sé cómo se le dirá, no sé si hay un término en español, pero los ojos como que se te abren así, 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 de verdad. O sea, ese es un efecto secundario que a mí, gracias a Dios, no me dio. Vamos a tocar madera para que no pase. También te puede dar acné, que tampoco me dio. La piel, también sí, la piel se te pone más frágil y más delgadita. A mí sí me pasó eso también, todavía, y yo sentía que se me puso recontra seca la piel, en todas partes del cuerpo. Eso sí, eso sí. Eh, Rojo, se te puede poner, or lines under the skin, como una alergia te puede dar, se te puede poner partes rojas o moradas en la piel, como una alergia, así un rash. Eh, También cuando te haces moretones o cortes, te puede durar más tiempo para sanarte, para que se te cierren las heridas, se demora más. Increase. Aquí dice que te crece más cabello, más pelo. A mí no, a mí lo contrario, a mí se me está cayendo más. Increase hair growth, yeah. She's the way fat is diferente la manera en cómo la grasa se esparce por todo el cuerpo. O sea, quizá no veías que por cierta parte de tu cuerpo estabas más gordito o veías que habías subido de peso. Ahora es como que hay cambios en la manera, quizá vas a ver, uy, pero ¿por qué estoy aquí más hinchada o más gordita si antes no era así? Ahora estoy poniendo toda la grasa, toda la comida se me va a cierta parte de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque es un efecto secundario también de la medicina. Estar cansada, extremadamente cansada, sí, eso sí, extremadamente cansada. Y espérate, regresando al anterior, la grasa, eh, cómo se te esparce en diferentes partes de tu cuerpo. A mí, yo bajé muchísimo de peso. O sea, ustedes pueden notar, todo mi cuerpo bajó de peso. Pero mi cara, como les dije, está más hinchada, está más gordita. Porque los esteroides con esta medicina estás reteniendo muchísimo líquido y generalmente se te pone todo aquí en la cara. Entonces, yo digo que mi cuerpo no combina con mi cara porque mi cara está redonda, está hinchada y mi cuerpo está todo flaquito. Pero así es que voy a hacer. Músculos débiles, definitivamente conmigo. Eso sí, hasta el momento.
Eh, problemas, los periodos, la regla menstrual, no sé cómo ustedes le dicen, el periodo de la mujer, se convierte irregular o simplemente no te da el periodo. A mí se me volvió sí irregular los periodos. Aquí dice también otro de los efectos secundarios, menos deseo sexual. ¿A quién le pasó eso? A mí no creo que me chocó, no cambió, mejor dicho, en esa parte, y lo digo abiertamente. Somos adultos, creo, todos aquí. Bueno, más les vale que sean adultos todos aquí. En el podcast está 18 para arriba. No, el canal de YouTube también no pueden entrar los niñitos para escuchar este video. Anyway, seguimos. Pero quizá otras personas sí ya no tienen mucho deseo sexual. No sé, cuéntame en los comentarios cómo es. Todos somos diferentes. Pero también yo pienso esto, que por ejemplo, a mí no se me fue el deseo sexual, pero como estoy cansada, estoy más débil, todos los problemas los siento diariamente, entonces como que, ay, qué flojera, no tengo ganas de eso. Pero no es que se me haya ido, porque no se me ha ido. No se me ha ido todavía por lo menos. Ok, vamos a ir. Eh, acidez también te puede dar. Sudar mucho más que antes. Eso quizás sí, porque, bueno, para mí es porque yo me agito mucho, entonces sudaba más porque estoy como que tratando más duro que antes. Antes no tenía que sufrir tanto para hacer cualquier cosita. Ay, Dios mío, la respiración, de verdad que últimamente me falta la respiración. Ok, algunos, estos son los que les he comentado ahora, son uno de los efectos secundarios más simples o más comunes, mejor dicho. Pero hay otros que pueden ser más serios. Por ejemplo, que por si acaso, si tienes alguno de estos síntomas que te voy a decir ahora mismo, necesitas llamar a tu doctor o te vas a emergencia, porque esos sí son serios, que te pueden causar otro problema más adelante. Así que por favor escucha bien a lo que te voy a decir. Problemas con la visión. A mí me empeoró la visión muchísimo más. Dolor en los ojos. Se te ponen los ojos rojos. A mí también se me puso los ojos rojos afuera y adentro, que también ya le comenté a mi doctor. Te molesta la garganta, tienes fiebre, estás temblando, tienes mucha tos o tienes otras señales de infección. Estás teniendo depresión. Déjame ver también esta palabra. Seizures. ¿Cómo se dice seizures en español? Porque eso sí es muy... no veo. Les juro que mi visión empeoró. Si tienes convulsiones, muy importante que llames a tu doctor o te vayas a emergencia. A mí no me dan convulsiones, pero sí siento que si estoy quietecita, porque ahí es cuando uno siente más todo lo que te está pasando, tu cuerpo te empieza a hablar. Porque si estás haciendo cosas, estás moviéndote, no vas a sentir. Por ejemplo, ahorita me estoy moviendo. Y ahorita mismo mi cuerpo me está hablando. Estoy sintiendo, si me pongo quieta, voy a sentir un montón de cosas por mis brazos, por mis piernas, por mi cara, el estómago, o sea, todas partes de mi cuerpo. A mí no me dan convulsiones, pero sí siento que me tiembla, sobre todo en la parte de la cara. Estoy tranquilita y el labio empieza a moverse solito, está temblando solito. Otras partes de mi cuerpo también. Pero anyways, convulsiones, por favor, es muy importante que te vayas a emergencia o llames a tu doctor. Depresión. No, gracias a Dios no, a mí no. Que pierdes el contacto con la realidad, o sea, estás en tu mundo completamente. A mí no me pasó eso así tan fuerte, pero como les conté, como estaba tan calmada, tan relajada, como que yo estaba en mi mundo. Me sentía a veces como que estaba en un sueño, estaba chilling, tranquilita. Sí sabía lo que estaba pasando, o sea, enfrente mío, sabía perfectamente dónde estaba, pero yo estaba bien.
Y les digo, no estaba drogada, es diferente sensación porque no estaba mareada. Eh, Me sentía muy tranquila. Estaba en mi nube, en la nube de Rocío. Estaba en mi mundo, un mundo súper lindo, muy relajado. Así me sentía. Aquí está. Confusión. Confusión, no necesariamente, pero también te puede causar confusión. Aquí está. Cuando los músculos te empiezan a temblar, twitching, o se te ponen duros. A mí sí me ha pasado esto. Todo lo que tenga que ver con músculos, ahí me pasó a mí. Y me sigue pasando todavía. Te empiezan a temblar las manos, que no puedes controlarlas. No es que yo no pueda controlarlas, pero sí me tiemblan las manos a mí también. Y estos efectos secundarios nuevamente, son serios y hay que decírselos a tu doctor, por favor, que yo ya les dije a mis doctores. Se te adormece, se te duerme cualquier parte de tu cuerpo. Sientes la sensación como que se te está quemando algo, fuego caliente por dentro. Eh, te dan como que así cosquillitas también por dentro, en la cara, en los brazos, en las piernas, en los pies o en las manos. A mí me dio todo lo que les acabo de decir. El estómago se te, se te complica todo por dentro. Dolores de estómago, se te revuelve todo el estómago cuando comes o después que tomas la medicina. A mí también. El estómago, yo sufro mucho el estómago. Vomitas. A mí, gracias a Dios, no he vomitado, pero ese también es otro efecto secundario. Te sientes débil, estás un poco mareada, o sea, la cabeza, estás mareada, sientes que te vas a caer, estás débil. Tu corazón, los latidos irregulares, a mí también, latidos muy irregulares que tengo yo todavía. Aquí dice, subes de peso así rápidamente, que eso no me ha pasado a mí, aunque ahora como yo bajé mucho de peso y el estómago también se me redujo completamente. Ay, perdón, pero es que me falta la respiración. Entonces, si como cualquier cosita o si como más carbohidratos, ahí sí siento como que el estómago se me infla completamente y siento que si sigo comiendo me voy a inflar por todas partes. Y además que no puedo porque el estómago también me dice, Rocío, no entra más, por favor, para ahí, no podemos comer más. Pero ese es otro de los efectos secundarios, que subes de peso muy rápidamente. Te falta la respiración, sobre todo en la noche. Rocío, a mí me da mucho esto. Una tos seca, si tienes tos seca que suena así media rara, también es serio. Dolor e hinchazón en el estómago, también, yo. Hinchazón en los ojos, en la cara, en los labios, en la lengua, en la garganta, en los brazos, en las manos, en los pies, en los tobillos, en la parte baja de las piernas. También es otro problema y yo sí tengo hinchazón en diferentes partes de las que les he mencionado ahora mismo. Dificultad en respirar o tragar. Yo también, muchísima dificultad en tragar, hasta líquidos también, que estaba pasando y como que se me atracaba ahí y tenía que hacer algunas cositas para pasarlo bien. Y obviamente dificultad para respirar, que la sigo teniendo. Alergias, picazón también. ¿Cómo se dice? Aparte de alergias, hives, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Aquí estamos aprendiendo también. Aquí dice urticaria. Así es la traducción, urticaria. Ok, y picazón. Entonces, esos son uno de los efectos secundarios
unos comunes y otros más serios de los esteroides. Que nuevamente, si tienes alguno de estos, presta atención y presta atención a tu cuerpo, que tu cuerpo te está hablando. Te llamas al doctor o te vas a emergencia si es que no te sientes bien y sabes que estás teniendo alguno de estos síntomas. Que hay que tomarlo con seriedad porque se trata de nuestra salud. Y cualquier cosita que tú pienses, pero esto se va a pasar. Yo sé que se va a pasar. Quizá no se pasa. Quizá algunos sí, pero quizá otros no. Entonces es mejor chequearte de una vez para que no se dañe más la situación, para que no empeore la situación y no se dañen partes de tu cuerpo también, como me ha pasado a mí. Y también les voy a tocar ese tema más adelantito. Aquí son efectos secundarios de la otra medicina que estoy tomando. ¿Qué dije? Ese es mi pelo que está. Yo dije que ahí estaba viendo la pantalla. No, aquí no. Aquí. Yo dije, ¿qué es eso? Hay algo en la pantalla. Es mi pelo. Ok. Ay, Rocío. Ok. Otros efectos secundarios de la otra medicina que se llama Cellcept. Presión alta y baja. La presión del azúcar, alta y baja. Que te da, y los síntomas, si es que tienes la presión alta o baja, es cuando te dan dolores de cabeza muy fuertes, te mareas muchísimo, estás como para desmayarte y hay cambios en tu visión también. Problemas en los riñones, que no puedes orinar, cambios en la orina, que ya has hecho, sangre en la orina, o también subes de peso muchísimo. Yo he tenido, la presión sí la he tenido baja. He estado mareada, por lo que me sentía muy débil, la visión nuevamente jodida. Los riñones, no he tenido problemas con la orina, felizmente, y no he subido de peso rápidamente tampoco. Señales que hay infección en la piel, como se siente caliente, está hinchada, está roja, hay dolor. También muy importante prestarle atención a cualquier cosita de tu cuerpo. Dolor en el pecho y mucha presión. Latidos del corazón abnormales, rápidos o lentos, que también es otro de los síntomas, otro de los efectos secundarios de esta medicina. Necesito respirar, Dios mío. Estaba bien y después bajamos la dosis de los esteroides y como que nuevamente la respiración me falta. Ok. ¿Tienes moretones o sangras inexplicablemente que no sabes cómo apareció? Que yo les conté. A mí, yo amanecí un día con el ojo morado, como que me habían pegado adentro y afuera del ojo, rojo y morado se me puso, así de la nada. Así que también es otro de los efectos secundarios. Vomitar sangre o vomitar como que parece café que estás vomitando. Es muy importante que prestes atención a estas cosas. Cuando vas al baño a hacer el número 2, si está negro o si hay sangre en el baño cuando estás haciendo el número 2, prestarle mucha atención. Que no te dé vergüenza hablar de estas cosas. Que muchas personas tienen vergüenza hablar de cuando se trata del estómago, del baño, si vas a orinar, si vas a hacer el número 2. Somos humanos, todos tenemos que hacerlo, todos tenemos la necesidad de hacerlo, que no te dé vergüenza de hablar de estos temas. Quizá con algunas personas no vas a poder hablar de estos temas y está bien, pero quizá con otras sí, pero que no te dé vergüenza. Tampoco que te dé vergüenza decírselo a tu doctor. No, o sea, abre la boca, iba a decir. Comunícate, exprésate, que es muy importante, porque si ocultas alguno de estos problemitas por vergüenza, quizá tú solito te estás perjudicando también. Así que por favor, que no tengas vergüenza para esas cosas. Sientes que se te adormece, se te duerme, te tiembla o una
sensación de que está quemando por dentro no es normal. Así que también presta atención a eso, si tienes alguna de estas sensaciones en tu cuerpo, en cualquier parte de tu cuerpo. Dolores de los músculos, ¿cómo se dice? Cramps, como dolores de los músculos. Espérense. Yo acordándome de las palabras. Déjeme ver. Tengo que buscar otra palabra más. Porque no solamente es un dolor normal. Un calambre. Si tienes calambres en los músculos. A mí, nuevamente, dolores en todos los músculos. Los problemas con los músculos a mí me está dando. Hinchazón, la piel pálida. Si tienes partecitas blancas marquitas blancas en la boca. Si tienes picazón o te baja algo, picazón vaginal, o te baja algo, entonces también es otro signo, otro síntoma. Si tienes la piel y los ojos amarillos, esos son uno de los efectos secundarios. Otros efectos secundarios que también te podrían pasar con esta medicina es dolor de espalda, estás constipada, así se dice, sí. Sí. No, estreñida, estreñida. Te da diarrea, tienes dolor de estómago, el dolor, como que sí, se te revolvió todo en el estómago, tiene un dolor así que te está hincando horrible, estás vomitando, perdiste el apetito también, yo sí perdí el apetito también. Dolor de cabeza, tienes mucho gas, te sientes mareada, estás muy cansada, estás débil. También es otro de los síntomas. Estás temblando, tienes dificultad en dormir. También esos pueden ser otro de los efectos secundarios de esta medicina. Es decir, es un sinnúmero de problemas que te dan, que la medicina te ayuda, pero a la misma vez te causa muchísimo problema. Y, por ejemplo, cuando se trata de los esteroides, no es recomendable, no es la idea tomarlo por muchísimo tiempo porque a largo plazo te puede perjudicar y te pueden dar otras enfermedades que no quieres que te den. Yo les comenté en el episodio anterior que yo hice algunos cambios solita, sin consultarle a mi médico. ¿Hice mal? No lo sé. Es mi cuerpo, al fin y al cabo. Yo sé que estoy en tratamiento, yo lo sé. A mí, yo ya estaba tomando los esteroides y otras medicinas más. Y me recetaron otras medicinas, 2 más. Y uno de los efectos secundarios de estas medicinas eran úlceras en la boca y pérdida de pelo, de cabello, que no me gustó. Y yo dije, tengo muchos efectos secundarios de las otras medicinas, pero quizá esto me parece más por lo que es más obvio, porque si es que me pasa, se me va a ver, se me va a notar. En cambio, lo otro es más interno y quizá tú no me lo notas, yo lo siento, yo lo estoy viendo, pero tú no lo vas a notar. Entonces, los efectos secundarios de la nueva medicina no me pareció. Yo dije, no. Pero la doctora, felizmente que fui con mi hija ese día, porque yo no me acordaba de esto. Yo no me acuerdo a veces muchas cosas. Y la doctora dijo, quiero que pruebes esta medicina para ver si te ayuda. Es como que me sentí como que yo era un chanchito, yo era la prueba y querían probar con un chanchito, o sea, con un animal, ¿no? Así me sentí yo. Quizá estoy mal y ustedes opinen, pero yo me sentí así, que yo era un producto para probar. Entonces me dijo, prueba esta medicina para ver si te va bien, tienes que tomarla tales días, tales horas, esta cantidad, etcétera, etcétera. Ok. Pero yo me quedé pensando,
y no me gustaron los efectos secundarios que me dijo. Me fui a la farmacia cuando salí de mi cita. Me fui a la farmacia a recoger mis medicinas. Y ese día tenía los esteroides que necesitaba ya porque me quedaban como 2 nada más. Y ya los esteroides estaban listos. Y las otras medicinas, coincidentemente, ese día no las tenían. Y me dijeron, no tenemos estas medicinas y ya llamamos a tu doctor para ver qué es lo que quiere hacer. Pero hoy día solamente te podemos dar los esteroides. Y yo les dije, ok, chévere, esteroides, está bien. No te preocupes, me voy. Y me fui a mi casa. Yo dije, esa es una señal del destino que no quiere que tome esta medicina. Me rebelé completamente. Y yo dije, no voy a tomar esa medicina. No me importa lo que me digan, la verdad. Los esteroides, yo como tenía muchos efectos secundarios que me estaban de verdad, muchos malestares y que no me gustaba porque no me sentía yo. Había leído muchísimo ya sobre las medicinas, cómo bajar la dosis, qué hacer en tal situación, etcétera, etcétera. Y yo dije, si yo me bajo la dosis de los esteroides, yo sé que no me va a pasar nada hasta el próximo mes. No, tenía cita en 2 semanas del día que yo me bajé solita la dosis. Yo dije, no me va a pasar nada, porque esa es la idea. Vamos a estar bajando la dosis próximamente, de todas maneras. Me bajé la dosis y dije, no voy a tomar las nuevas medicinas. No lo voy a hacer. Y eso fue exactamente lo que hice. Mi cuerpo, yo sabía que iba a reaccionar, ok, que íbamos a estar bien. Íbamos a estar como estábamos hasta la fecha. Y más bien, yo sentía que iba a mejorar un poco más porque me iba a bajar la dosis de los esteroides. Y de verdad que eso fue lo que pasó. No tuve cambios radicales, al contrario, creo que al bajar la dosis me sentí un poquito mejor, quizá. Además que mi cuerpo ya está fortaleciendo, pero no estamos como estábamos todavía. Pero gracias a Dios no me pasó nada. Entonces cuando tuve mi cita, 2 semanas después, le comenté a mi doctora de lo que había hecho. Y de la nueva medicina, yo les dije, la farmacia los llamó, pero nunca recibieron llamada de ustedes, por lo tanto nunca me las dieron y la verdad yo no quiero tomarlas. No lo quiero hacer, me quiero quedar con los esteroides que próximamente ya vamos a seguir bajando y hasta que termine de tomar los esteroides y me quedo con la otra medicina que la idea es que reemplace los esteroides. Entonces me dijo, entonces te bajaste la dosis y ¿cuánto te la bajaste? ¿Hace cuánto tiempo lo hiciste? Entonces le di toda la información. No se molestó, pero ella me dijo, yo sé que tú estás mejorándote porque tienes buena actitud, te lo veo, estás determinada, eh, estás con las ganas de salir y mejorar, que no vas a salir de esta tan rápido, pero estás mejorando y se te ve. O sea, estás bien, estás mejorando mucho, tu cuerpo está reaccionando bien, aunque sí tienes muchos efectos secundarios, pero estás bien. O sea, a comparación de lo que estabas, estamos bien, estamos marchando bien y eso es lo ideal. Este fue el especialista. Yo siempre, todos los meses, veo a mi reumatólogo, que es muy difícil aquí conseguir a los reumatólogos. ¿Cómo es en su país? Me lo dejan en los comentarios. ¿Es difícil conseguir a un reumatólogo o cómo es? Porque por aquí sí. Y para hacer las citas, como siempre están tan ocupados porque hay muchísima demanda, es muy difícil. Yo les cuento que cuando yo estaba mal, hasta para bañarme, yo decía, ay, ya me toca bañar, Dios mío. Y yo que todos los días yo me baño y ya, chévere, qué rico, limpiecita. Pero solamente de pensar que me tengo que bañar porque cuando yo estaba mal, yo les conté, no podía poner presión, no podía caminar. Entonces, meterme a la ducha a bañarme es estar parada. Y yo que no podía estar parada por mucho tiempo. Entonces, yo me bañaba rapidito, para no estar parada por tanto rato, porque era un martirio, de verdad.
Y es loquísimo pensar así porque uno se va a bañarse todo contento. Ah, qué chévere, voy a estar limpio, voy a oler rico. Pero yo cuando estaba enferma, antes del hospital, era de verdad una pesadilla para mí ir a bañarme. Solamente de pensar era, oh, no, por favor, ya quería llorar solamente de pensar que tenía que hacerlo y quedarme parada. Y es bien difícil todo esto. Eh, yo creo que es muy importante. Obviamente, tú antes si no tienes ninguna enfermedad, vas a saber los problemas que causan algunas enfermedades, quizá las más comunes, pero no vas a tener mucha información sobre otras enfermedades que jamás te han dado, que no son muy comunes. Y en mi caso, una enfermedad autoinmune que jamás de verdad investigué. Eh, Quizá otras enfermedades que, por ejemplo, artritis, lupus, que esos son ya más comunes y son fuertes. eh, entonces como que uno ya conoce un poco más. Pero a raíz de todo eso, los problemas yo me metí a investigar mucho, a leer mucho, a, a educarme sobre estas enfermedades y la variedad, muchísimas. Es que es increíble cuántas enfermedades autoinmunes existen. eh, Todas son diferentes. Es decir, es un sinnúmero de enfermedades que uno jamás piensa en estas cosas porque jamás dices, ah, eso a mí no me va a dar. ¿Por qué me va a dar esto a mí? Nunca digan nunca, porque sí puede pasar. Yo soy testigo de eso, yo soy la experiencia. Ay, Dios mío. Eh, También, por ejemplo, yo pienso, quizá, yo les conté en el primer episodio de esta nueva temporada qué fue lo que me pasó, cómo empezó todo esto. No los voy a repetir todo porque ahí está el episodio, así que regresen si es que no se acuerdan o no lo escucharon. Pero ustedes creen que eso ocasionó todo esto, la enfermedad, o ustedes piensan que fue una coincidencia que ocurrió después de eso, un golpe, una caída. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Yo pregunté, y yo también se los dije en uno de los episodios, pero ¿qué piensan ustedes? Yo dije, cuando me diagnosticaron, yo dije, gracias a Dios que me pasó eso, porque quizás si no me pasaba eso, quizá nunca, o no, no nunca, pero quizá más adelante, unos años más, recién me estaría dando. Puede que sí. Pero las cosas siempre pasan por algo y pasó por eso. Eh, Otra cosa que yo pienso, otro de los comentarios también, que a veces pienso que es mejor que te den estas enfermedades a una corta edad o cuando estás joven, porque pienso que tienes más energías, pienso que estás mejor de salud y puedes combatirlas mejor y más rápido, me parece a mí. No más rápido necesariamente, pero mejor. Y quizá las combates o las controlas en un periodo de, no sé, de años, pero si estás joven, tienes toda tu vida por delante y después vas a estar bien, vas a vivir una vida plena. Pero eso también es cuestión tuya, o sea, tú tienes que poner de tu parte también, porque eso no va a pasar. Si no pones de tu parte, ¿quién lo va a hacer por ti? Nadie. O sea, no, no es magia tampoco. Diosito está ahí ayudándote, pero Él tampoco va a hacer magia porque Él quiere también que tú te esfuerces. Él te pone esos obstáculos por algo. Eso es lo que yo pienso. Pero basado en mi experiencia, yo pienso y les repito, gracias a Dios que me dio, yo tengo 47 años, me dio ahora. Cuando me dio tenía 46. Cumplí en octubre los 47 años, que fue el peor cumpleaños que tuve. Eh, y yo pienso que gracias a Dios me dio esta edad porque todavía tengo fuerzas, tengo energías, estaba fuerte físicamente, mentalmente, en todo sentido, y me dio. Yo creo también que puede que esta enfermedad estuvo dormida todo este tiempo
y a raíz del golpe se despertó. ¿Piensan que puede ser o no? Me lo dejan en los comentarios también. Quiero escuchar sus opiniones porque me parece muy bonito. Es fascinante. Ahora que cuando toco estos temas, claro que qué feo que me dio, pero me parece fascinante ahora. Y no sé, quiero intercambiar ideas también. Por eso quiero saber qué es lo que ustedes piensan. Me lo dejas abajo en los comentarios. Y también me puedes dejar comentarios, mensajes en el podcast por Spotify, por si acaso. Eh, ya les dije si era hereditario o simplemente suerte de la vida. Así que regresen a los otros episodios. Ya les dije, me siento más lenta. Envejecí. Me siento más lenta, más cautelosa con todo lo que hago hasta al pararme. Muy diferente, completamente diferente. Que a veces es difícil para que una persona entienda, una persona que no le está pasando esto o que no ha tenido un problema grave, no va a entender. No va a entender o va a decir, esta tipa está exagerando. Pero no estoy exagerando. Solamente los que han tenido estos problemas o estas enfermedades van a entenderlo. Se pueden relacionar con lo que les estoy contando. Pero tengan empatía también por otras personas. Tengan empatía por personas que están pasando por momentos difíciles, por enfermedades, por problemas de salud. Algunos tienen cura, algunos no tienen cura. Tengan empatía, porque hoy por ti, mañana por mí. No juzguen a otras personas también por su aspecto físico. Tú no sabes, no puedes juzgar porque no sabes el problema, no sabes lo que está pasando esta otra persona. No se puede juzgar. No se puede juzgar. Ahora, quiero saber, les conté el problema con emergencia. ¿Se acuerdan de eso? Por favor, regresen. Escúchenlo bien porque sí me interesa saber. Si me hubieran atendido bien en emergencia, se hubieran preocupado y me hubieran hecho más exámenes y darme los resultados adecuados o el tratamiento, la atención adecuada, me hubiera ahorrado más problemas quizá, hubiéramos evitado más problemas o más daño interno, puede ser. Si hubiera prevenido otras enfermedades o deterioro en mis músculos, en los nervios, ¿qué es lo que piensan ustedes? ¿Ustedes piensan que hubo negligencia por parte de los doctores? No hubo profesionalismo, sobre todo con una de las doctoras, para nada. Yo sentía que a ellos no les interesaba, sobre todo a una de esos doctores, que no les interesaba, era otro paciente más, otro número más, porque para mí, y sigo pensando así, que la medicina es un negocio en los Estados Unidos, lamentablemente. Un paciente es otro número más. Es un negocio, un negocio multimillonario, billonario quizá. Pero a pesar que pienso y sigo pensando que es un negocio, la salud, la medicina en los Estados Unidos, y que a muchos doctores no les interesa, solamente están ahí por el dinero. Algunos, claro, estudiaron y se mataron estudiando por años para ser doctores y sí les interesa los pacientes, pero algunos se ciegan con el dinero también. Hay mucha corrupción también en esta industria. Pero sí hay doctores todavía que sí les interesan sus pacientes. Y me consta con mi neumonóloga, ya aprendí, gracias por ayudarme con ese término, porque yo decía pulmonólogo, que también se puede decir así, pero creo que el término correcto es neumonólogo, dependiendo del país también, creo, ¿no? O bueno, eso tiene que ser el término oficial. Pero yo pienso que para algunos doctores, que todavía sí existen muchos doctores que sí les interesan sus pacientes, pero hay muchísimos
que no, y los he visto, me he tratado, me he atendido con algunos de estos doctores y no les interesa, solamente es, toma medicina para el dolor, toma otra medicina. ¿Por qué? Porque están ahí recibiendo un montón de dinero recetándote medicina. Ese es otro tema que a mí me molesta mucho, que lamentablemente yo siento que es así. No sé cómo será en sus países, también me lo cuentan en los mensajes, en los comentarios. Eh, pero todavía sí puedo decir que hay doctores que sí lo hacen de corazón y eso es lo bonito. Y ojalá que sigan haciendo el bien, porque todo lo que ellos hagan se les va a multiplicar. Y uno siente y uno ve la pasión por la medicina, la pasión por ayudarte y para que salgas bien. Y así siento que es mi doctor del pulmón. Eh, muchísimos efectos secundarios, problemas, dolores, y vas a pasar por muchísimos malestares, pero, pero es parte del proceso, creo yo. Y hay que seguir, sí, las indicaciones, las instrucciones al pie de la letra, lo que te diga el doctor. Ahora, si hay cositas que no te están gustando o tu cuerpo está reaccionando mal, entonces avísale a tu doctor. Si es fin de semana, no está tu doctor disponible, vete a emergencia. No importa si... A mí me dijeron cuando yo fui a emergencia, una de esas visitas, esta no es un problema de emergencia. Yo les comenté eso a uno de mis doctores y me dijo, ¿qué? ¿Que te dijo esto? Está loca, o sea, ese es un problema de emergencia. Por eso yo digo, me pude haber yo ahorrado otro problema, otro daño en mi cuerpo. Quizá mis pulmones iban a estar mejor. Quizá mi hígado no hubiera sufrido lo que ha sufrido por esa enfermedad, porque seguía pasando el tiempo y nadie me ayudaba, aunque fui a atenderme para que me ayudaran, pero nadie me quiso dar la mano. Ay, Rocío, esto me arde por dentro porque me molesta un poco. Anyways, ok. Y les voy a contar para terminar este episodio. No les voy a leer todo, pero uno de los mensajes que les comenté en uno de los episodios pasados, que me llegó y me pareció súper lindo, de una persona muy especial, muy, muy lindo. Y no voy a leerlo todo, pero algunas cositas de lo que leí y justo en ese momento me hizo muy bien y me hizo pensar también. Y me dice, lo voy a leer sin emocionarme, ¿ok? Porque cuando lo leí me emocionó un poco. eh, siempre te he admirado desde pequeña. Eh, no voy a leer esa parte porque es muy obvio de quién sería. Eh, estoy seguro que esa misma admiración, hoy la tienen tus padres que te están velando desde allá arriba. De alguna manera, el deporte te preparó para esta etapa de tu vida. Eres una mujer de retos y logros, de objetivos y conquistas, pero también de un gran corazón lleno de amor y pasión más allá de ti. Por eso no es de extrañar que ahora veas todo el cariño que has cultivado. Dios no nos pone mayor carga que la que podamos soportar. Y tú eres muy fuerte. Siempre tienes tiempos buenos y esta es tu preparación. Es el entrenamiento de tu fe. Aquí dice, cada día vamos a estar orando por ti para que Diosito te siga dando fortaleza y tome el control de todo, porque este es solo un receso. Las pistas, tu deporte, tu pista de bicicross te esperará para que un día no muy lejano vuelvas. Ah, qué mensaje tan bonito. Me emocionó el día que lo leí y me pareció muy lindo y me hizo pensar en la parte de que el deporte te preparó para esta etapa. Y me parece muy cierto. Yo creo que sí.
la determinación, la disciplina, la perseverancia, siento que sí me preparó para, para poder pasar todo esto, para seguir llevándolo. Al principio me chocó más, obviamente, porque era todo nuevo para mí, pero ya una vez teniendo el diagnóstico, ya una vez con el tratamiento, empezando el tratamiento, ya sintiéndome un poco mejor día a día, aunque todos los días los tomo diferentes, porque quizá un día estoy bien, otro día estoy con dolor o estoy diferente, pero mejor. Y yo creo que sí, que el deporte, gracias al deporte, estoy donde estoy ahora mismo, estoy pasándolo mejor, con más fuerzas, porque si no hubiese sido fuerte, si no hubiese estado en la condición que estaba antes de enfermarme, quizá hubiese sido muchísimo peor, quizá hubiera dañado más mis órganos, pueda que sí. No sé, hubiera perjudicado algo, quizá hubiera sido peor de verdad. Y me hizo pensar ese día y yo creo que sí, las cosas pasan por algo. Diosito es sabio, Diosito sabe todo esto. Diosito tiene un plan para ti, siempre Él sabe cómo, cuándo y dónde. Así mismito. Y hay que tener mucha fe. Yo sigo con mucha fe que voy a mejorar, voy a fortalecerme más y vamos a ver lo que pasa. Lo único que yo puedo hacer es controlar y hacer lo mejor que yo pueda. Si es que me toca otra cosa, pues me toca otra cosa. Hay que aceptar las cosas como vengan y aceptarla de la mejor manera. No molestarse ya porque no tiene razón. No es peor. O sea, ¿para qué? Mejor es voltear lo negativo en positivo. Yo creo, hay que sacar siempre lo positivo de las cosas, aunque uno se estrese en ese mismo momento, aunque uno se moleste en ese mismo momento, pero no, o sea, todo tiene solución. No hay razón de molestarse por cosas que no puedas controlar. Entonces hay que aceptar las cosas y llevarla de la mejor manera posible, como tú puedas. Pero siempre con ganas y con mucha fe. Y vamos a terminar este episodio con alegría, con buenas vibras, con vibras positivas para todos ustedes. Yo mandándoles muchísimas bendiciones, muchos agradecimientos nuevamente por sus comentarios, por sus palabras de ánimo, de amor también, que me encanta y soy muy dichosa de tener la comunidad que tenemos nosotros aquí en el canal con ustedes, que ustedes son los mejores, de verdad. Personas súper lindas, de buen corazón, que a veces ya no encuentras tantas personas de corazón tan nobles como veo en ustedes. Y eso de verdad me siento rica por esa parte porque solamente de tenerlos a ustedes de amigos, todos somos familia, como familia aquí en el canal de YouTube. De verdad que uno se debe sentir agradecido y bendecido por ustedes. Gracias a Dios que Diosito nos cruzó a todos en el camino. Y por alguna razón fue esto, acuérdense. Todos tenemos un propósito en esta vida. Quizás no lo entiendas el día de hoy, pero el día de mañana lo vas a entender. Y una vez que lo entiendas, ahí se te prende la bombita y vas a decir, ya sé, eso es lo que tengo que hacer. Eso es lo que tengo que hacer. Y yo lo que estoy haciendo es comunicarles a ustedes, ayudarlos, mi granito de arena en cierta forma. Pero siempre quiero escucharlos también a ustedes, quiero leerlos y así nos ayudamos mutuamente. Tenemos muchísimo que dar todavía. Tenemos muchas cosas positivas y lindas para brindar, para compartir en este mundo que está patas arriba. Así que hay que hacer el bien, alegrarnos el día, ser buenas personas, eh, siempre con buena actitud, porque eso lo va a cambiar absolutamente todo. Pero es cuestión tuya. Es cuestión tuya que te alegres el día, que cambies tu día. Si está malo, cámbialo. Haz algo para que cambie, para que mejore. Hay algunos problemas que quizá ese mismo día no puedes solucionarlos, pero el día de mañana va a mejorar. Las cosas no duran por siempre.
hasta las cosas malas, y ese fue otro comentario que leí por ahí, las cosas malas también tienen un límite, o sea, todo mejora, pero ten paciencia también, ten fe, paciencia, y habla con Diosito. Diosito siempre te escucha también. Aunque quizás no vayas a misa los domingos o cualquier otro día, pero habla con Él. Él te escucha, Él no te deja solo, sola. Así que piensa en eso también. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarme otra semana más y pendientes a todas mis redes sociales porque ahí hay contenido a diario y escuchen todos los episodios de mi podcast. Denle mucho amor a los videos también en todas las redes sociales y nos vemos en la próxima. Chao.